099-894-987. Habló la ministra de Economía. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Está con nosotros, como cada semana, la economista, investigadora y docente Gabriela Mordecki. Buen día y bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la semana desde la perspectiva económica arrancó, política también, arrancó muy marcada, muy presionada por los comentarios que en el marco de la presentación de balance y perspectivas macroeconómicas hizo justamente la secretaria de la cartera, ¿verdad? Y en ese sentido nos gustaría conocer tu mirada a propósito de cuáles de los asuntos subrayados por Azucena merecen un análisis o un comentario por parte tuya, estimada Gabriela. Bueno, sí, digamos, en forma, habían anunciado que lo iban a hacer, pero en general no es lo que sucede, en febrero dar un informe sobre perspectivas macroeconómicas, pero bueno, estamos en un momento súper complicado de la economía, de la vida en general del país, entonces bueno, me parece que en ese sentido fue una actualización importante, ¿no? Además, como creo que ya lo habíamos comentado, hubo un cambio metodológico, una actualización que se hace como cada 10 años, del Banco Central que calcula el PIB, que es como la variable fundamental acá que tenemos para medir la economía uruguaya y cómo va marchando. Entonces, en función de eso también se recoge, digamos, estos cambios y se ponen digamos, adentro de las proyecciones, y lo que se comenta en general es en comparación con lo que había hecho el Ministerio de Economía cuando presentó el presupuesto, ¿no? El presupuesto nacional se acompaña de un documento en el cual que son como la expresión de motivos y eso, fundamentación de cómo piensa el gobierno, sí, que va a estar la economía mundial y eso qué impacto, ¿no? Y qué metas se fijan en términos de las principales variables económicas de Uruguay, ¿no? Entonces, lo que hizo fue dar como una actualización en ese sentido. ¿Y esa actualización incluyó alguna confirmación, incluyó alguna sorpresa, incluyó algún tema, aparentemente sí, que es por lo menos merecedor de discusión? Bueno, yo creo que sí, sobre todo por el énfasis que se le dio a las conclusiones que se sacaron de ahí. Hubo como distintas repercusiones, porque también apareció conjuntamente con esto, con este informe, un informe más detallado de los gastos del fondo COVID, sí, ¿no? Que eso también anduvo, fue como, bueno, hay unos rubros ahí, la contabilidad que se utilizó es media como rara, el nombre de algunos rubros, y incluso algunas cosas que se sumaron y que bueno, no según algunos analistas no deberían haberse sumado. ¿Las garantías estás diciendo? En parte los fondos de garantía y otras cuestiones, ¿no? Pero capaz que podemos ir como de lo general a lo particular. Yo simplemente decía que como que son distintos niveles de debate. Entiendo, sí. Que se han generado a raíz de eso, ¿no? Y bueno, y algunas cosas que yo ya he venido comentando en columnas anteriores. Nosotros cuando comentamos sobre todo los supuestos del presupuesto, habíamos digamos dicho y inclusive no es porque uno le guste decir yo tenía razón, no, al contrario, no, como leí
hace poco en una cosa de prensa que apareció. Los pesimistas somos optimistas bien informados en este momento, ¿no? Porque uno a veces se siente como que sos el agorero que viene a decir todo va a estar mucho peor, todo va a estar mal, cuando no es que uno sea ni pesimista ni optimista, al contrario, ¿no? Yo creo que uno siempre tiende como a decir el optimismo, o sea, esa cosa de bueno, sí, las cosas malas van a pasar, ya estamos mejor, etcétera, ¿no? Siempre esa postura. Sin embargo, hoy mirando la realidad del Uruguay, del mundo y lo que se avecina, uno tiene que ser muy cuidadoso, porque lo que uno expresa es digamos, es el resultado de un cálculo, no de un deseo. Claro. Bueno, sí, yo recuerdo explícitamente, porque tal como decís, lo dijiste y más de una vez, a ver si lo resumo bien, que a propósito de ese contexto en el cual se hacía el presupuesto, había como, por decir algo, lo digo en lenguaje de parada de ómnibus, como que había una especie de demasiado optimismo que no aplicaba a cómo estaba y hacia dónde estaba marchando la economía mundial, ¿no? Sí, inclusive digamos eso del optimismo lo dijeron muchos analistas, inclusive algunos que son del propio partido de gobierno, ¿no? O sea, no que están hoy en ningún cargo, pero bueno, eso fue algo bastante extendido. Sí. Además, nosotros hicimos como un análisis un poquito mayor de simplemente haciendo algunas cuentas con los supuestos y las cosas no cerraban, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucedió ahora fue un sinceramiento de en parte, ¿no? De estas proyecciones, en parte se lo atribuyen al cambio metodológico, ¿no? Pero bueno, siempre eso sirve para decir, cambió la metodología, así que aquello que me daba tanto, ahora me da cuánto. Eso se suma, es cierto, hubo una pequeña revisión, sobre todo en realidad lo que más impacta es que eso es algo que se hace siempre independientemente de la revisión, que la caída del segundo trimestre fue mayor que lo que se había dicho en la primera, cuando había salido. Ahora el número en realidad el año entero no lo tenemos todavía, 2020, eso lo vamos a conocer a mediados de marzo. Lo que ahora conocimos fue el tercer trimestre. Entonces, yendo de lo, tal como nos proponías, de lo general a lo particular, a propósito de los comentarios, de los anuncios de la ministra, ¿qué dirías en el arranque? Sí, bueno, justamente, o sea, en el presupuesto se decía que la economía iba a caer en 2020 3,5. Y ahora en este ajuste, digamos, de números, dijo que va a caer 5,8. O sea, un ajuste de 3,5 a 5,8. Sí, o sea, de caída del PIB. Bueno, y más allá de, no importa ahora si, o sea, por qué el error, no vamos a entrar en ese detalle, sino lo que hay que pensar es, bueno, qué es lo que significa, que es una caída muy grande de la economía, y además, digamos que a pesar de que había algún signo de recuperación más hacia octubre, noviembre, en diciembre, que es un mes fundamental para la economía uruguaya, porque es como el mes de mayor actividad, ahí se puso un freno fuerte debido al aumento de los contagios. Enero, que es un mes normalmente de mucha actividad, sobre todo el sector turístico, bueno, también, ¿no? Escuchamos los reportes, Punta del Este al 20%, que es como el lugar donde, digamos, hay esto se expresa de forma más importante. Capaz que los uruguayos hicieron turismo interno, pero todos los años lo hacen. Entonces eso como que nunca, no compensa para nada
la falta de ingresos de turistas extranjeros. Ujú. Entonces, digamos, acá tenemos, y esto yo estoy hablando de 2021, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, porque estas medidas de crecimiento fueron, digamos, y el énfasis que se hizo en la conferencia de prensa fue en los datos fiscales. Este crecimiento o falta de crecimiento tiene un impacto directo en la recaudación. Claro. Si bien los números de recaudación son levemente positivos en el último trimestre del año, digamos que eso igual no necesariamente nos va a dar un fuerte apoyo para que mejoren las cuentas fiscales. Y Entonces, a propósito, sí. no quiero sacarte del tema, pero ¿cómo es posible que No, se no. pueda dar una recaudación con números positivos en este contexto tan negativo? Bueno, la verdad es difícil, o sea, lo que uno mira son simplemente los resultados de las cuentas. Ujú. No tenemos como la información más detallada, o para eso, digamos, se precisa todavía tener los números de la actividad, a ver cuáles son los sectores que están explicando esta leve mejora. En el último trimestre, el promedio del año igual da negativo, Bien. pero digamos nada, eso todavía no tenemos como información más detallada. Pero lo que yo iba es que el énfasis que se puso en la conferencia de prensa, y la ministra lo dijo varias veces, es que se mantuvo los objetivos que se traían desde que inicia el gobierno, ¿no? Y yo creo que hacer énfasis en eso es un error, porque la realidad cambió. A partir del 1 de marzo, el 13 de marzo, la realidad cambió y se fueron, espero que se hayan ido convenciendo, es que esto es una realidad que vino para quedarse, que al principio la propia ministra dijo, esto fue un factor que pegó en el segundo trimestre y va a desaparecer, la recuperación va a ser en B corta, esto ya fue, ¿no? Y nosotros, muchos le dijimos, bueno, no es así, esto va a perdurar, es una visión de muy, digamos, sin mirar toda la realidad. Y el énfasis se mantuvo en el ahorro, ¿no? Y ahora además presentan unas cuentas sobre que separan como el resultado llamado estructural del resultado que efectivamente se da, con una falta de transparencia total, porque simplemente dan el resultado y no dicen cómo lo calcularon, ¿no? O sea, ¿El resultado de qué específicamente, Gabriela? el resultado fiscal, el resultado del déficit público que cerró el año, ese sí es un dato que ya tenemos, Sí. perdón que no lo había aclarado, de 6,5% del PIB. O sea, el déficit fiscal, que es esta diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que gasta, no se mide, más allá de que por supuesto está en millones de pesos, para tener una idea de cuánto pesa, lo medimos como un porcentaje del PIB. Entendido. No es que ese gasto sea dentro, digamos, sí, claro que está en el PIB, pero de otra manera, simplemente se mide así. Entonces, más o menos estuvo, eso sí, más o menos lo habían proyectado en ese nivel, y bueno, más allá de que por eso cambió el PIB y todo, igual el resultado resultó en eso, y digamos que en ese explicando ese resultado, lo que hicieron fue comentar que con unas cuentas que hicieron, despejaron cuánto fue el gasto estructural y cuánto fue, digamos, la consecuencia del apoyo al COVID. Exacto. Y digamos que en base a eso lo que dicen es, igual logramos ahorrar como $600 millones,
y ponen como el énfasis en eso, mejoró la eficiencia del gas, o sea, eso son cosas como difíciles de afirmar sin ninguna comprobación, ¿no? O sea, como que esta cuenta que hace el gobierno, no sabemos bien cómo la hacen, porque no transparentó eso, pero más allá de eso, como que en un contexto de crisis, decir que ahorraron y poner eso como un éxito, parece como algo contradictorio, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, es algo que también lo venimos comentando, lo comentamos, creo que fue la vez pasada, el tema de las políticas, ¿no? De mayor gasto, el impacto que tenían, el efecto del multiplicador, etcétera. De eso creo que hablamos el otro día, y digamos que no parecería como que la política del gobierno, más allá de que dicen, bueno, sí, enfrentaremos todos los gastos del COVID, pero no hay una política, digamos, de apoyo al crecimiento económico en sí, sino que, bueno, esperan que la economía reaccione sola, sin ningún estímulo adicional. Eso de esperar que la economía reaccione sola, para usar tu frase, ¿no? Se pega a aquella máxima, aquella consigna que cuando se instaló la emergencia usó la calle en el entendido, el concepto Maya Oro. Bueno, más o menos, ¿no? También está el proceso del Maya Oro, es a quién vamos a ayudar, ¿no? A quién nos va a empujar para que salir. Y eso se asociaba con vamos a mantener los motores de la economía encendidos también, que eso fue una frase de la ministra. Pero recuerdo, corregime por favor, Gaby, si le erro el bizcochazo, recuerdo que eso estaba enmarcado, digamos, como alteridad, como respuesta a la propuesta que venía políticamente desde la oposición, pero también algunas miradas críticas que venían, bueno, también de la organización de trabajadores, pero también de la academia, ¿no? En el sentido que era el momento de, ni hablar, más participación del Estado, más inversión del Estado, y algunos especulaban incluso con que aquellos que más poseen, que más tienen, y hasta incluso aquellos que les está yendo bien por la pandemia en particular, sí, bueno, hagan como un esfuerzo mayor que el resto, justamente para que el resto no se caiga de la bandeja, ¿no? Y en ese sentido creo que la lógica era, bueno, no, a estos son a los que tenemos que dejarle la mochila bien liviana, porque ellos son los que tiran del carro, porque ellos son los Maya de Oro. Dejadme, para terminar con este capítulo, agregar que hoy publica Brecha un comentario, un análisis de tu colega Odone, que dice, leo textual, la estrategia del Maya Oro debe ser revisada hasta que la emergencia desaparezca. Sí, no vi la nota esa de Odone, pero coincido, y sí, es correcta tu apreciación. Esa fue digamos, digamos, a eso refería esta alusión al Maya Oro. Y en esta otra cuestión de que también tuvo este gobierno, hay que bajar el costo del Estado y bajar el gasto, no aumentar impuestos. No, esa fue también dijeron que no iban a aumentar las tarifas, pero bueno, varias de estas cosas fueron cayendo por el camino. Sin embargo, yo creo que lo que está por detrás, que capaz que eso era lo que yo quería un poco explicar, es, digamos, cuál es digamos, cómo es esta crisis. O sea, nosotros en general en economía tenemos como siempre dos lados, la oferta y la demanda. La oferta es, bueno, los que producen, los que venden, los que ofrecen servicios, ¿no? Esa es la oferta. La demanda es como más la parte del gasto, el sector privado, el consumo,
¿no? La demanda del exterior, esa es básicamente la cuestión. Entonces, en toda crisis uno tiene que analizar cuál de estos dos lados son los que nos van a están con más problemas y dónde yo tengo que poner el énfasis para lograr que salir de la crisis. Claro, porque son dos actores que dialogan por definición, ¿no? Es decir, el uno existe por el otro y viceversa. Son como dos lados de una misma moneda. En realidad, porque todos en parte producimos algo, pero por otro lado consumimos también. Sin embargo, hay que pensar como yo decía, cuál de estos lados es que hay que apoyar más. El Estado, este gobierno, lo que ha hecho énfasis es en el lado más de la oferta, o sea, decir, bueno, vamos a hacer que las empresas puedan mantenerse, les vamos a dar créditos, los vamos a créditos blandos llamados, o sea, con tasas más bajas o con otras con garantías del Estado, porque las empresas como están mal, ningún banco les va a dar préstamos. También les vamos a decir, bueno, les posponemos el pago de impuestos o el pago de algunas tarifas, subsidiaron algunas partes, ¿no? O sea, eso es mantener la oferta sumando, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, no se puso el mismo énfasis del lado de la demanda, en el sentido que cayó el empleo, caen los salarios reales, las ayudas a los sectores con más problemas fueron muy pequeñas, y entonces el poder de compra de los consumidores se vio muy resentido. Entonces más allá de que hay sectores enteros, como yo comentaba, bueno, el turismo, por ejemplo, pero también el comercio en general ha sufrido mucho, porque bueno, la falta de movilidad, el que te digan quédate en tu casa o no podés salir y el bar va a cerrar a las 12, o no hay fiestas, o no hay grandes encuentros, bueno, eso hace que también uno gaste menos, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, todo ese sector precisa que haya un apoyo importante. Ahora, el gasto público tiene un poder muy importante de lograr, dinamizar la economía si se aplica, ¿verdad?, en los sectores que son bueno, en este momento en realidad además hay que aplicarlo en los sectores que se puede, o sea, que donde hay una potencialidad de mayor consumo, pero bueno, una de las posibilidades, y es lo que han hecho muchísimos países, ahora por ejemplo en Estados Unidos está hay un paquete de gasto, bueno, de cuántos trillones de dólares, hablan de cifras inconmensurables, pero es básicamente mandarles un cheque que es la forma como hacen ellos, ¿no? Te mandan un cheque a tu casa para que te lo gastes. Sí. Bueno, entonces, sobre eso, déjame interrumpirte, sé que te llevo para un lado y para el otro. Sobre ese tipo de políticas, sobre ese tipo de herramientas, se ha escuchado mucho históricamente, convengamos, pero ahora, naturalmente, desde que se instaló la pandemia con mayor énfasis a nivel global, y particularmente en el Uruguay, esto de que las personas reciban la asistencia, más allá que hay miradas filosóficas que dicen que, bueno, estas son formas clientelares de la política, pero que además desde la mirada sociológica es inadecuado porque acostumbras que a las personas entonces tengan algo sin, entre comillas, habérselo ganado con el sudor de la frente. Esa es una discusión de otro tipo y que existe desde que están planteados los temas. Hay un asunto que me parece interesante y es irresponsable manejar este tipo de soluciones fundamentalmente por dos motivos. Primero,
porque es tan alto el déficit fiscal que nos dejaron los anteriores gobernantes, que si nosotros insistimos en esa práctica, el déficit continuaría, el endeudamiento, la deuda aumentaría y las futuras generaciones se verían condenadas a pagar lo que en forma irresponsable nosotros no hemos podido solucionar. Pero además, el otro asunto que se dice es, y que es complementario de este primero, es, y además, flaco, vos planteás esto en el marco de la emergencia sanitaria. A mí me resulta bastante razonable este último aspecto. Dice, vos planteás esto en el marco de la emergencia sanitaria. Me lo planteaste en marzo, me lo planteaste en abril, me lo planteaste por 3 meses, pero ya vemos que la emergencia sanitaria continuó. Entonces esto puede transformarse en una herramienta que llegue para quedarse y que en el fondo genere un gran agujero negro a la economía. Bueno, sí, es un punto de vista como muy ortodoxo en el sentido, y yo creo que es lo que está en parte atrás de estas palabras de la ministra del otro día, ¿no? O sea, el país estaba mal, ¿no? Este argumento de achacarle lo mal que estaba el país al pasado es algo que lo seguimos escuchando, y que, digamos, no creo que sea hoy el argumento para discutir, porque como comentábamos, y vos también lo dijiste, o sea, la realidad cambió, es otra, no podemos seguir discutiendo de lo que veníamos discutiendo en febrero ahora. Y con respecto a el incremento del déficit, si bien estamos en un nivel elevado históricamente todos los países incrementaron el gasto. Desde el Fondo Monetario aparece su directora diciendo los países tienen que gastar más, no tienen que estar en este momento justamente mirando esto, porque si no las consecuencias van a ser muchísimo más graves. O sea, las generaciones futuras, si no hacemos algo ahora, sí van a pagar el costo de la irresponsabilidad de no haber apoyado a las familias en este momento. Mucha gente que está con muchas dificultades, que se ha quedado sin empleo o que tiene empleos informales y sus ingresos se han visto reducidos mucho más que el índice medio de salario, porque el índice medio de salarios, capaz que eso también es bueno aclararlo, que es la variable esta por la cual nosotros medimos el índice de salario real, es un índice de salarios que proviene de una encuesta que se le hace a empresas. O sea, ya es que hace el INE, o sea, son todas empresas formales y además grandes, que tienen más de tantos ocupados, ¿no? No están acá las pequeñas, las micros, no. Entonces, esto representa una realidad que no necesariamente es la realidad de todo el país y sobre todo de los informales, que perciben no necesariamente un salario, sino que tienen, un ingreso proveniente de su actividad, y que seguramente se vio reducida muchísimo, en forma muy, muy importante. Sí. Entonces, en este momento, el poder tomar medidas focalizadas, capaz que no es que digamos que hay que darle un ingreso a todos los uruguayos, no, porque hay mucha gente que por suerte mantuvo su trabajo, capaz que está enfrentando alguna dificultad, pero menor. Sin embargo, todas estas, según en 2019, alrededor de 400.000 trabajadores eran informales, lo cual se debe haber incrementado. Esto no necesariamente son familias, pero más o menos podríamos equivalerlo, porque podría haber en una familia que los dos sectores de ingresos fueran informales, ¿no? Entonces ahí tendríamos algo menos, pero esa es una posibilidad, tal vez, para no ser indiscriminado. Habría que, hacer una mejor una encuesta,
buscar datos, no hacerlo algo tan indiscriminado para, bueno, gastar sí en forma relevante porque digo, bueno, porque apareció ahora, ¿no? Se hizo con este otro tema que comentamos al principio de la publicación de en qué se gastó, sí, ¿no? Los datos de este fondo COVID. Aparece que, bueno, generó ahí una polémica porque capaz que el nombre del rubro, que era TUAP, ¿no? 72 millones de dólares, decían, bueno, ¿qué pasó? Desarrollaron, no, esa es una aplicación que existe hace años ya, y evidentemente que a través de esa aplicación es que estuvieron pagando lo que llamaban canastas básicas. En vez de dar la canasta, daban de 1.200 pesos por mes. Sí. Lo cual, bueno, parece bastante poco, ¿no? Y sí, 1.200 pesos por mes, o sea, no te da ni siquiera para la comida del mes, te dará con suerte la comida, no sé, depende cuánto es el núcleo familiar, pero no da ni para una semana, ¿no? O sea, 1.200 pesos es muy poco dinero, dado el costo de vida del Uruguay, ¿no? Entonces, digamos que a eso es a lo que yo hacía referencia con, digamos, la necesidad de implementar un paquete mucho más poderoso. Tal vez a esa misma, o sea, tal vez está bien focalizado, eso no lo sé, porque no han aparecido estudios del MIDES que nos digan cuáles son las consecuencias de esto. Vamos a tener ahora dentro de poco, esperemos que aparezca la encuesta continua de hogares de 2020, que normalmente en marzo se publican todos los datos, y ahí se podrán hacer los análisis de qué es lo que sucedió. Pero por ahora lo que hay son algunas estimaciones, pero bueno, no se sabe qué impacto haya tenido ese mayor gasto, que en todo caso esa es otra consideración, si ese gasto fue o no fue suficiente. Como decía, bueno, por ahora no han aparecido estudios, lo que hay sí es una comparación internacional de cuánto los distintos países han, gastado, sí, para enfrentar la pandemia. Sí, Uruguay se muestra muy rezagado en ese sentido, ¿no? Uruguay aparece entre los que han gastado menos, o sea, junto con países de Centroamérica, de ingresos muy, muy bajos. Capaz que lo que se afirma es, bueno, Uruguay, para esto Uruguay estaba muy bien posicionado, tiene buenos programas, la salud estaba fuerte, no hubo que asistió a tanto, bueno, y ahí además se ven los gastos que aparecen, son dedicados a la salud, son mínimos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no, parece que para eso estaba bien, en ese sentido Uruguay estaba bien, sí, pertrechado. Claro, que hay como la herencia. Claro, una mirada que si te sirve una mirada muy crítica para con el pasado, mirada para la cual tenés todo derecho de tener, por supuesto, si te sirve para una cosa no debería servirte para la otra y viceversa, ¿no? Sí, por eso, ahí aparecen como algunas inconsistencias también en el discurso, pero bueno, entonces, igualmente hay países, por supuesto, países desarrollados tal vez, en los cuales la pandemia pegó mucho más fuerte que en Uruguay, entonces la ayuda y también las medidas de confinamiento. Ahí está, se maneja mucho ese concepto que como Uruguay no obligó a la gente a quedarse en su casa, bueno, necesariamente la participación del Estado, por decirlo de algún modo, se vio no tan requerida, ¿no? Ese es un argumento que se maneja constantemente. Sí, claro, pero bueno, es un argumento, es una forma de mirar las cosas, y el tema es que no hay que esperar a que las consecuencias sean súper visibles para tomar medidas.
digamos, el rol de la política económica es justamente hacer un análisis de la realidad, prever lo que está sucediendo. Capaz que a veces a la gente le suena como algo raro, porque te está sucediendo, ¿por qué lo tenés que prever? Bueno, porque no tenés números, como yo decía, todavía no sabemos en muchas variables qué es lo que pasó en 2020, cuando ya estamos en febrero de 2021, pero bueno, y ahora el gobierno tiene que pensar las políticas para 2021, y bueno, ¿qué es lo que va a pasar en 2021? Lo que ya está pasando y lo que prevemos que va a suceder. ¿Qué te parece? En base a esto, justamente ese escenario, ¿qué te parece si lo dejamos para la semana que viene? ¿Te parece bien, Gabriela? Perfecto, sí. Bárbaro. Igual seguir conversando. Casi como la maestra que termina siendo para todos nosotros, simplemente para que la gente tenga más conocimiento y logre definir conceptualmente algunas cosas que a priori no tiene por qué saberlo. Parece ser claro, incluso porque he escuchado que el espinel de economistas que han manifestado que fue un error va desde los más ortodoxos a los más, qué sé yo, proteccionistas, no sé bien cómo decirlo. El espinel es casi total, que fue un error sugerir que los fondos de garantía formaban parte de los gastos de fondos COVID, ¿no es cierto? Eso no aplica, ¿verdad? Bueno, no, eso es otra, o sea, en eso no entramos. Pero casi como detalle. título. No, y porque lo que pasa es que, por eso, capaz que lo que hay que explicar un poco es qué es eso, ¿no? Es esto se llama un sistema que se llama SIGA, que lo que hace es darle el Estado pone un dinero, pero el dinero no se lo dan a las empresas, los bancos dan los préstamos, y ese dinero está ahí como garantía de, bueno, porque si alguno va al banco alguna vez a pedir un préstamo o en cualquier lado, lo mismo para darte una tarjeta de crédito, te piden, bueno, usted de dónde tiene sus ingresos. Sí, ayer Daniel Buquet, que por supuesto lo tenés, ¿no? Sí, claro. Querido amigo Daniel Buquet, que es doctor en ciencia política y que es habitual columnista de este programa, ponía un ejemplo que me parece que cualquiera puede entender, a ver si es adecuado, imagino que sí, y es, del mismo modo que vos, como madre, en tu caso, ¿no? Me meto en tu vida. Ponele, tenés un hijo que ya quiere irse de tu casa. Felizmente, te felicito, Gabriela, ¿no? Pero claro, dice, mamá, tengo que alquilar, ¿no? Y para alquilar me piden una garantía. Entonces vos decís, está bien, yo te salgo de garantía con mi apartamento, con mi casa, lo que fuere, ¿no? Y ponele que tu apartamento cueste $120,000, ponele, ¿no? Estoy diciendo cualquiera. Vos ponés ese apartamento en garantía, pero esos $120,000 no lo gastaste para tu hijo. Están ahí en garantía, pero no forman parte. Vos después no decís cuando te reunís con tus amigas, ay, ¿cómo andás? Ay, horrible, imagínate, acabo de pagar $120,000 para que se mude mi hijo. $120,000 para que se mude mi hijo. No, vos lo que pusiste es en garantía tu apartamento. Sí, capaz que es un ejemplo un poco exagerado, en el sentido de que, primero, hoy en día, el mercado de los alquileres, la garantía real prácticamente nadie la quiere, ¿no? Lo que sí exigen es que, por ejemplo, vos pongas dinero en garantía en el banco hipotecario, por ejemplo, tenés que poner 6 o 7 alquileres de garantía. Oficia igual, quiero decir, no es que vos gastaste ese dinero, lo tenés ahí. No, lo tenés ahí, o sea, es un dinero, pero yo creo que esta otra forma de garantía se aproxima más, porque es un dinero del cual vos lo tenés como inmovilizado, no podés hacer nada, está ahí en el banco, en una cuenta, es tuyo, pero no lo podés usar, o sea, es cierto, el gobierno tiene que, no es que pone en garantía los inmuebles del Estado, no, pone un dinero que está ahí para que los bancos den préstamos arriba de eso, y tal vez algunas empresas no van a poder pagar y el Estado se va a tener que hacer cargo, eso es algo. Sin embargo, no es un gasto, o sea, es otro tipo de gasto, no se puede sumar a el gasto corriente. Luego hay otras cosas que también se sumaron allí que no corresponden, como por ejemplo
el costo de la licencia de la construcción, que va a ser recuperado aproximadamente en un 70% por los aportes de los propios trabajadores. Ah, sí, bueno, el Zunca salió a patear enseguida, dijo, pará, esto lo conseguimos nosotros en base a nuestra lucha y en base a nuestra... Pongan el 30%, no pongan todo. Después Exacto. aparecen algunos rubros como tobilleras, por ejemplo, es poca plata, pero parece muy extraño que lo sumen al fondo COVID. Sí, la tobillera para el fondo COVID suena raro, sí. Entonces, si la violencia doméstica puede ser que haya aumentado ¿no? Muchos lo están diciendo, ahora sumarlo a eso, al fondo COVID, parece como un poco raro, o sea que juntaron para sumar de muchos lados. Acá arriba de la mesa igual queda otro asunto, no lo vamos a tratar ahora pues ya estamos recontrapasados, pero me parece muy interesante, que tiene que ver cómo dialogan la política con la economía, porque yo veo que tanto desde el gobierno por un lado como de la oposición por otro lado, hay una obsesión en marcar cuánto destinaste al COVID, cuánto y una tabla comparativa con otras naciones. Y yo digo que esos datos, por supuesto que importan, no los estoy minimizando, pero todo tiene sentido en base al asunto, para mi gusto, Gabriela, primero y principal, y es, todo esto se hace para que la gente tenga mayor dignidad en su vida. Entonces, si vos decís, puse 22 centésimos para el COVID, eso sí, no tengo a nadie fuera del sistema de salud, no tengo a nadie sin trabajo, no tengo a nadie comiendo en ollas populares, ¿qué me importa que metí 22 centésimos si la gente la está pasando bien, o mejor dicho, no la está pasando mal? Y lo mismo al contrario, soy el país del mundo que más guita puso, eso sí, tengo la mitad de la población viviendo bajo la línea de la pobreza. Bueno, ese sería un problema también, ¿o no? Sí, claro, pero... La gente es lo que importa, no la tabla de posiciones. No, por supuesto, pero como yo comentaba antes, digo, ¿cómo uno evalúa esto? Todavía no tenemos buena información interna del país que nos permita. Una forma es mirar esta comparación internacional. Entendido, por supuesto, cada país es como es y tal, no se puede, digamos, no de ahí vamos a sacar las consecuencias, porque, bueno, Uruguay, por suerte, además, por ahora la pandemia ha pegado bastante tardíamente, aunque bueno, igualmente ahora estamos en un momento aparente como de que se frenó el aumento. Sin embargo, no está claro qué es lo que va a pasar en marzo, cuando, por ejemplo, empiezan las clases, o no, yo creo que hay mucha gente evaluando eso, y que esto es algo que todavía no, o sea, las vacunas nos dijeron sí van a llegar en marzo, bueno, estamos esperando. Tampoco va a haber una vacunación masiva de una que va a tener un impacto ya en que el país va a poder volver a la actividad plena, digamos, en unos pocos meses. Es que no lo sabemos, ¿no? Entonces, ni creo que el gobierno tampoco lo sabe. En base a eso, yo creo que, como yo explicaba al principio, digamos, este tema de qué es lo que hay que apoyar, si la oferta o la demanda, es importante para poder salir de la crisis y ver qué es lo que están haciendo otros países en situación más o menos similar a la de Uruguay, que claro que hay países que están en una situación parecida, incluso mejor, otros peor, digamos. No se puede generalizar, pero como aprendemos, bueno, la teoría en esta situación no nos ayuda tanto, porque como es un fenómeno que nunca se había dado, bueno, tenemos que aprender, pero hay otros países que van más adelante y mirarlos y ver lo que hicieron y cuáles son los resultados también es importante. Bueno, te dejo un beso bien grande, Gabriela. ¿La seguimos la semana entrante o te la tomás de vacaciones todita? No, me voy unos días, pero estoy en los días hábiles, voy a estar. Bueno, perfecto entonces. Dale. Hasta entonces y muchas gracias. Dale, chao. Era Gabriela Mordecki, la economista investigadora que nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.